Hola, soy Dani Alea de Gas and Dash y hoy venimos a ver el taller de Pepo, taller casa. La cocina. La cocina. La cocina, Pepo. Bueno, Pepo, cuéntanos un poco eso, ¿de dónde viene tu pasión con las motos? ¿Cómo empezaste con todo? Con Radical Ducati y luego cómo fuiste pasando a XTR. Yo soy biólogo, me dedicaba a la acuicultura marina, hice investigación y luego trabajé en la empresa privada. Entonces, cuando ya aquello ya no dio más de sí, porque en España no se cree en la investigación, pues ya me dediqué a la otra pasión que tenía ahora. Yo todo lo que he hecho durante toda mi vida es porque me apasionaba. O sea, las obsesiones y las pasiones. Sí, nunca, digamos, me he aburrido en el trabajo, ¿vale? O sea, para mí ir a trabajar no me costaba. Bueno, últimamente ya sí, pero entonces no. Y entonces, pues entré en una tienda muy famosa de Madrid, que era la que me surtía de recambio de Ducati, era un antiguo concesionario de Ducati. Porque tú ya construías motos para ti. Sí, yo lo que hacía, ya entonces yo, pues en aquella época todos con, yo qué sé, 16, 17 años ya teníamos una motillo, ¿no? Pues yo lo mismo, tenía una motillo, ya empecé a traficar y entonces te las preparabas y, o sea, es que era natural, o sea, te pillaba la moto, la preparabas ya a fundir, y a correr. Y entonces de ahí luego ya cuando empecé con motos más gordas, con Ducati y tal, pues lo mismo, las modificaba en el garaje de mi casa. Y entonces a raíz de eso pues conocí a mucha gente, conoces claro los talleres, mecánicos, y nada, fui a pedir trabajo y me dieron trabajo, entonces empecé de aprendiz, muy, como me dijo el tío, que era muy mayor, con 23 años, claro. Había hecho mi formación. ¿Que eras muy mayor tú? Claro, que era... En aquella época se hablaba del pelos. El pelos era el que entraba y el que barría, el pelos, ¿no? Claro, el que recogía. El que recogía el último mono, ¿no? Pues yo entré de último mono. Y estuve allí un tiempo y tal, hasta que de pronto, leyendo el motociclismo, cuando el motociclismo se podía leer, entonces me enteré que había entrado en España un nuevo importador de Ducati, que era mi pasión. Entonces me fui allí, a Barcelona, entré por la puerta y dije, hola, soy Pepo, soy biólogo y quiero trabajar aquí. Y me dijo el tío, dice, si estamos en Barcelona, lo de biólogo no lo puedo arreglar, y vamos a ver lo otro. Y nada, y entonces empecé a trabajar profesionalmente ya en tema de la moto, metido en tema de la moto, comercial, historia y tal. Y luego, posteriormente, pues un poco la constante, cuando ya llega un momento en que encuentras el límite donde estás, entonces lo que tienes que hacer es avanzar. ¿Y cómo avanzas? Pues montándote tu movida. O sea, famoso autónomo. Entonces, monté, a lo largo de mi carrera he montado 3 empresas y nada, y entonces puse en práctica eso, no hacer el estándar, porque ya había visto el estándar y tal, y era una nueva idea, digamos, que era las preparaciones. Y ahí es cuando empecé, primero monté una empresa con unos socios, me marché porque me encontré también limitado y entonces cuando inicié Radical Ducati. Con Radical Ducati, ¿cuántos proyectos llegabais a hacer? Porque me contaste una vez que hacéis como, o sea, que estabais metidos como muchos proyectos a la vez, que hacéis como mucho volumen, ¿no? Y casi todo era para afuera. Sí, o sea, en un primer momento la idea de Radical Ducati era ofrecer a la gente de Ducati, digamos, de la A a la Z, todo lo que pedía una Ducati, variaciones, ¿no? Entonces, al principio era, pues, trabajé con gente, con italianos, tal cual, trayendo material a España. Fue cuando ya empezó a entrar la marea china, ¿no? Y entonces un montón de listos que empezó a traer material chino, que era una auténtica mierda, pero bajaron el precio un mogollón. Porque yo, a su vez, en aquel momento, yo traía material que prácticamente costaba la mitad que el oficial de Ducati, ¿no? Que era carísimo, pero de buena calidad, alemán, por ejemplo. Pero claro, ya entró el chino, ya no se puede comer. Y entonces cuando ya decidí que entonces tenía que fabricar mis propias cosas. Y ahí es cuando empecé a desarrollar pues piezas de todo, kits. Y eso fue el fundamento de Radical Ducati. De ahí pasé a... porque monté un kit precisamente para cambiar, eso fue el inicio prácticamente de todo, el boom de Radical Ducati. Hice con un diseñador canadiense, Michael Blarick, que era un tío que había trabajado para el centro de diseño de Yamaha Europa. Por ejemplo, es el tío que hizo la MT-03, la antigua,
y es el diseñador de la M1 de carrera, la de Biaggi Checa, el diseño de lo que es la carrocería, todo rollo es de él. Y entonces a partir de ahí hice un kit para cambiar la carrocería de Ducati 999 que no a todo el mundo le gustó, y ahí empezó. Pero justo nos tuve un chivatazo, que ese mismo año cuando yo empecé iban a sacar la Ducati 1098, con lo cual digamos que mi producto ya era perecedero, ¿no? Claro, y entonces lo que hice fue, ¿y por qué no me hago? Ya tenía todo, digo, ¿por qué no me hago una moto? Entonces fue cuando hice el proyecto RAD02, que fabriqué un chasis y empecé a hacer motos. Vendía motos como kit o las montaba yo y tal. Monté una red de distribución en varios países, vamos, en todo el mundo, pues en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Australia, en todas partes. Y ahí fue ya el petardazo. Pues explícanos un poco cuál sería el proceso desde que un cliente te viene y te hace un encargo a cómo haces tú de repente la evolución creativa del proyecto. Pues vamos a tomar como ejemplo esta moto que ves aquí, que es de un español. Entonces ves, en este caso, por ejemplo, hay carta blanca porque esta moto es para competir, con lo cual no tengo que pasar ninguna inspección técnica ni va a pasar, ¿no? Vale, entonces esta moto es una réplica, interpretación de una moto clásica de Ducati de competición, que es la Ducati 851 888 de los años 90 a 94. ¿Vale? Entonces va un poco todo mezclado aquí a nivel, por ejemplo, esto es de un modelo 888 que es posterior del depósito del carenado, pero bueno, todo casa, porque a mí me aburre mucho hacer, yo empecé haciendo restauraciones y es muy aburrido. Porque además siempre te vienen los listos, ¿no? Este tornillo no es el y tal, follen y tal, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que quiero es hacer interpretaciones y mejorar. No quiero hacer una réplica al 100%. ¿Mejorar a nivel técnico? A nivel técnico, o sea, lo que se llama ahora una resto mod, le llaman resto mod y tal. Entonces es quedarte, digamos, con la imagen o la estampa de la moto de aquella época, pero técnicamente no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, aquí él me dio carta blanca totalmente. Quería una 851, pues dije, vale, pues una 851. Entonces, por ejemplo, el chasis es un chasis que no es de 851. Sino que es de una Monster de carburación, pero porque el chasis 851 está derivado del de Monster, entonces hemos tirado para atrás, es decir, hemos cogido el Monster, lo hemos cortado por donde había tal, para que sea un 851, reforzado con los últimos, digamos, avances que ha habido en chasis de lo que están corriendo ahora mismo en los campeonatos de resistencia clásicos, pues le hemos hecho los refuerzos. Entonces, por ejemplo, a nivel motor, yo no me he quedado en el motor original del 851, que era bastante frágil, porque este hombre la va a utilizar para correr, exhibiciones, y a mí lo que quiero es que no se deje la pasta en revisiones. ¿Entiendes? Entonces, que sea fiable, que vaya bien. Exacto, que va sobrada. Ya no tengo que apretar el motor porque es un motor de 999, más moderno que el suyo, mejor hecho, y tiene una potencia suficiente, que no va a echar de menos, que va a poder correr y muy rápido, si es bueno incluso ganar carreras, pero que no va a tener un mantenimiento ni va a tener la fragilidad. Eso es un poco lo que yo hago con todas las motos, es mejorarlas, o sea, que tengan un aspecto, digamos, clásico, pero técnicamente es punta de lanza. Más fiables. Punta de lanza. Entonces, por ejemplo, en este caso te digo, o sea, estaba chupado porque ¿qué es un 851? Pues se tiene que parecer un 851. Entonces el depósito, por ejemplo, que no lo encontraba, pues tuve que hacer un molde y lo he modificado y tal vez para poner doble tapón y tal, ¿no? O sea, que vas mejorando, o sea, esto lo has hecho con molde. Sí. Esto logré a través de un amigo que me dejaron un original, porque no los encuentras. O sea, esta moto, tú imagínate que empezó así, o sea, el suelo no había nada, y empecé, venga, un chasis, un basculante, un no sé qué, y entonces la vas modificando y tal, ¿no? Y vas cogiendo lo mejor que hay. Pero claro, ya a estas alturas de la peli, con toda la cantidad de motos que he hecho, que son casi unas 140 motos, ¿entiendes? Y motos de carreras y tal, pues ya va, esto y tal. Entonces, por ejemplo, aquí te digo, se modificó chasis, encontré un depósito, saqué un molde, lo modifiqué para hacerlo más guay. Otra cosa que hice, como las bombas de gasolina, por ejemplo, daban muchos problemas, lo que he hecho ha sido una bomba de gasolina externa, con lo cual solo tiene dos grifos, no tienes que estar desmontando ni nada, como una moto de carreras, tiene una bomba externa y ya está.
Entonces todo eso que te lleva un regulador de presión, con lo cual incluso le puedo meter más presión, más chicha. Y entonces luego, la otra historia, juegas con la Airbox, que en su época ni siquiera tenía un Airbox realmente operativo. Ahora le he puesto la última evolución de Airbox que hay. ¿Entiendes? La centralita, pues lo mismo. El secreto de toda esta movida es tener gente que trabaje contigo, que sean lo mejor. Y que como llevas ya una convivencia con ellos haciendo muchos trabajos, entonces, claro, ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer cada uno. Normalmente hablo con el cliente, sea Ducati o sea cualquier otra marca. Yo le pregunto en un primer momento qué quiere hacer, él me explica y yo le guío. Porque una cosa fundamental en los trabajos que yo hago es que a mí me tiene que gustar. No, a mí, entre comillas, que le gusta al cliente me la bufa. O sea, me tiene que gustar a mí, porque sé que si me gusta a mí, le va a gustar al cliente. Fijo, no voy a fallar. Confías en tu gusto y en Correcto. Y entonces, más o menos, él me dice, quiero este estilo, estos colores y tal, le voy haciendo. Entonces, tú a tu cliente lo que le planteas es le haces como una especie de esqueleto para que él se haga una Sí, idea. digamos que en vez de montar un render, una imagen y tal, yo le monto algo que es tangible. Es decir, claro, ver las proporciones, los tamaños, tal. Entonces tengo pues una serie de postres de cosas y le digo, mira, pim, pam, pum, le digo, va a ser algo parecido a esto. Entonces ahora últimamente conocí a una amigueta, Vector Garage, que hace renders. Entonces también nos compenetramos muy bien. Y yo ya tengo, digamos, en su caja virtual, tengo la parte de XTR, tengo ya los colines, los rollos, que son, pues todas esas imágenes que verás luego allí, son renders, por ejemplo, o aquello de ahí. Vale, entonces le digo, pues vamos a poner esto, hago las combinaciones y normalmente se la enseño al cliente, pues así, pues ya está, vale. Por ejemplo, la cara que se les pone cuando la ven. Es lo mejor del trabajo. Claro, porque yo he visto alguna en otros clientes, en otra gente, cuando ves la cara de alguien que le entregas una moto que se les pone una cara, tío. Es lo mejor de este trabajo. Por eso intento además, llegado a un punto, no darle más información. Porque prefiero que sufra. Porque él sufre, lo sé que sufre. Pero es que le digo, de verdad que te merece la pena que cuando llegue y haga ¡fuas! Digas, hostia, porque es la cara de felicidad y satisfacción. Es como los niños. Con los reyes. Con los reyes, igual. O sea, esa ilusión es parte del trabajo. Pepo, cuéntanos un poco por qué estás haciendo todo esto ahora en casa. ¿Cómo tienes Pues vamos a ver, yo he tenido talleres y tal, y bueno, al final prácticamente ya decidí que la cosa había que irla terminando. Entonces lo que estoy haciendo son terminando cosas que tengo pendientes y ya está, porque realmente está muy difícil todo ya. Está muy difícil. Aparte que ya físicamente no me encuentro con la misma, digamos, gana o potencia que tenía antes, a nivel de todo, tío. Costes, administrativo, todo, es muy difícil todo. La burocracia, el papeleo, sí. Bueno, sí, todo, mantener un negocio al final. Sí. Entonces, bueno, pues prácticamente lo que hago, pues, bueno, aparte, por ejemplo, es como esta, Makoki es mi moto personal, ¿entiendes? O sea, que tengo en vez de pagar un garaje, esto es la ventaja que tiene un bajo, lo metes dentro y ya está, punto, listo. De casa. Y ya está, no molestas a nadie ni nada de nada. Tú has presentado una moto ahora en Barcelona. Sí. ¿Y te vas a ir a Verona con esa moto o vas a construir otra o vas con esa? No, voy a Verona sí, con esa moto y con otra, con la guapísima, bueno, es que está allí. La guapísima está allí. Bueno, la guapísima, que es una moto que hice hace 2 años para correr en Glemsey carreras de aceleración, que ahora es en lo que estoy metido, en carreras de aceleración. Y entonces, bueno, pues estoy ahí en trámites para encontrar un sponsor para correr, porque correr es carísimo. O sea, moverte es carísimo, porque un hándicap, por ejemplo, que tengo yo es que para salir de España yo ya tengo 700 kilómetros de hándicap que si sales desde Barcelona. Y 700 kilómetros de gasoil, peajes, multa, rollo y tal, claro, porque ahora ya las multas las tienes que meter en el presupuesto. Claro, tío, y es carísimo, macho, es carísimo. Entonces sí, ahora vamos a presentar la moto porque la voy a hacer un restyling y tal, y con unos colegas, porque sí, porque tengo una piloto italiana y luego su cariño, su chorbo, es mecánico y tal, y entonces vamos a hacer unas mejoras, estamos viendo el tema de meter un compresor o vamos a jugar con carburación, tenemos que ver. Entonces se va a Italia, la presentaremos en Verona en principio con el patrocinador, que es la persona con la que fui a Barcelona y tal.
y bueno, y veremos, se quedará allí para correr varias carreras que las utilizaremos como entrenamiento para luego ir a la carrera final, que es en Glemsel, que es en Alemania en septiembre. ¿Tú competías en moto? Sí, yo he ¿En corrido. clásicas? He corrido en el Campeonato de España de Clásicas y luego en Resistencia. Creé una carrera que se llamaba el Desafío Twin, que era para correr solamente con Ducatis y pilotos amateurs, o sea, no podían meterse profesionales, ni pilotos a lo mejor tal. Entonces se creó ahí un ambientillo y duró 3 años, sin el apoyo de nadie, o sea, prácticamente íbamos... el precio de la inscripción y tal era lo que pagaba la banda, no había beneficio. ¿Y dónde competías? ¿Era de velocidad también? No, era resistencia, lo hacíamos de 3-4 horas, entonces normalmente lo hacíamos pues por ejemplo, en Albacete, en Cartagena, en el Jarama fue imposible, pues claro, luego vas y cuando haces cosas es cuando te das contra la realidad. Y de esas carreras salió gente que posteriormente corrió en resistencia. No te digo a nivel profesional, pero que en carrera, como las 24 horas de Montmeló. Y fue, te digo, durante 3 años. Vale, Pepo. Entonces, esta es la última moto que has creado, ¿no? Y tu moto Sí, personal. es mi moto particular. Vale, cuéntanos un poco. Pues es una Scrambler 800 del 16 y nada, que se la pilló un tío de Lérida que vivía allí donde lo soy yo, y allí en el medio de la montaña. Vamos, vino con mierda de vaca hasta arriba y tal, todavía queda mierda de vaca. Y entonces la he hecho en plan dirt track y tal. Entonces, bueno, pues me gusta mucho el tema de ¿cómo te diría yo? Toda la estética americana de los 50, 60, ¿no? Pues eso del metal flake, los scallops y tal. Entonces, Ese pues, colín, mola. claro, entonces, bueno, pues este colín lo mismo, es que estamos llegando a un momento que ya estamos en la economía circular, es decir, estoy ya reciclando cosas porque estoy ya de liquidación total, ¿no? Entonces, este era otro colín de otra cosa que era de una BMW, que empecé a cortar tal, y me lo hice, y ya está. Y además, digamos que es una moto hecho, digamos, una filosofía, entre comillas, del mínimo esfuerzo. Yo no he desmontado la moto entera como las otras, ni las he cortado, ni nada. Lo único que he hecho ha sido estrechar un pelo aquí para que me cupiese esto y fuera, ¿sabes? Pero no me he complicado la vida. Tampoco tiene mucha complicación. Es una de las primeras que, por ejemplo, lleva el basculante también pintado y tal, ¿no? Los logos, todo está pintado, ¿ves? Bueno, son cosas que he ido probando y tal, y bueno. Y me hace el papel, me hace el uso, me lo paso bien con ella. ¿Tienes pegatina? A funcionar. Y ya está. Está muy chula, tío. Sí, pues eso era un poco la idea. Ir un poco, pues makoki, ¿cómo se llama? Makoki, que tú a la gente ahora le dices, ¿sabes lo que es un makoki? Y dices, no, pues es macarra en macarra. Makoki. La makoki. Bueno, esto es de cuando yo era jovencito, pues en los 80, 70 y pico, de los makokis, tío. Los makoki madrileños. Total. En fin.